¿Puede un solo anuncio de un arma cambiar el curso de una guerra y poner a temblar a todo un continente? Esa es la pregunta que hoy inquieta a Europa y al mundo, tras la creciente mención del misterioso Burevestnik como posible respuesta rusa a recientes ataques sobre su territorio. Todo empezó hace pocos días con los ataques ucranianos mediante drones contra las regiones de Krasnodar y Adigueya. Estos incidentes, lejos de pasar desapercibidos, provocaron una reacción inmediata en Moscú. En los círculos militares y políticos rusos se abrió el debate sobre el uso de sistemas de represalia mucho más avanzados. Y es aquí donde el nombre Burevestnik salta a la palestra. No se trata de un arma común. Es el símbolo de una respuesta extrema, un recordatorio de que Rusia dispone de tecnología capaz de alterar el equilibrio estratégico global. Su sola mención dispara las alarmas en Kiev y en las principales capitales occidentales. Las especulaciones se intensifican, especialmente cuando se señala el 25 de enero como posible fecha de acciones decisivas. ¿Será solo una advertencia o estamos ante el umbral de una escalada sin precedentes? Lo cierto es que tanto Kiev como Occidente han entrado en un estado de nerviosismo palpable. La incertidumbre sobre las intenciones rusas y la posible activación del Burevestnik ponen en jaque la percepción de seguridad, llevando a algunos líderes a considerar medidas precipitadas que podrían tener consecuencias irreversibles. En este escenario, la amenaza no es solo militar, es también psicológica y diplomática, una jugada que busca redefinir los límites del enfrentamiento y presionar a Occidente para que reconsidere su apoyo a Ucrania. Pero, ¿qué tan real es la amenaza del Burevestnik? ¿Estamos ante un cambio radical en la dinámica del conflicto o simplemente ante una sofisticada operación de presión? Para entender el peso real de esta amenaza, primero debemos repasar los hechos recientes y el contexto geopolítico que los rodea. Analicemos en detalle qué ocurrió en Krasnodar y Adigueya y cómo estas acciones han modificado la postura de todos los actores involucrados. Lo que comenzó como combates en el frente, ahora se libra en ciudades y centrales eléctricas. El conflicto ha dejado de limitarse a los campos de batalla y se traslada cada vez más al corazón de la vida civil, desdibujando cualquier línea entre objetivos militares y civiles. Desde hace semanas, Ucrania intensifica ataques sobre territorios rusos, dirigiendo drones y misiles contra infraestructuras civiles en lugares como Krasnodar y Adigueya. El objetivo es claro: generar miedo, inestabilidad y presión sobre la población rusa, forzando al gobierno de Moscú a tomar decisiones bajo tensión social. Es una apuesta arriesgada, porque aunque estos golpes tienen alto impacto mediático y psicológico, su beneficio militar es limitado. Al contrario, elevan peligrosamente el costo político para Kiev, exponiéndolo a represalias que podrían ser devastadoras. La respuesta rusa no se ha hecho esperar. Moscú opta por demoler sistemáticamente infraestructuras críticas de Ucrania: redes eléctricas, centros logísticos y nudos de transporte. Cada ataque a la energía, cada puente destruido o estación inutilizada, acerca a Ucrania a un punto de quiebre logístico y social. El invierno sin electricidad ni calefacción amenaza consumir a ciudades enteras en el caos y el éxodo, debilitando la resistencia y la estabilidad interna del país. Detrás de este pulso, Occidente mantiene un delicado equilibrio. Estados Unidos, Europa y sus aliados proveen inteligencia, armas y asistencia económica a Kiev, convencidos de que no pueden dejar que Rusia imponga sus condiciones por la fuerza. Sin embargo, el temor a una escalada descontrolada, especialmente si Moscú recurre a armas estratégicas, limita el alcance de este apoyo. Cada envío de armamento o dato de inteligencia pasa por filtros, prohibiciones tácitas y discusiones sobre los riesgos de traspasar líneas rojas. El resultado es una balanza de poder cada vez más frágil. Cada provocación, cada ataque, cada respuesta parece acercar a las partes a un punto sin retorno, en el que una decisión precipitada podría desencadenar consecuencias imprevisibles, no solo para la región, sino para la seguridad global. En este escenario, el tiempo corre en contra de todos.
La paciencia de los actores internacionales se agota, y el riesgo de que alguna potencia decida tomar medidas extremas aumenta a cada día que pasa. El menor error de cálculo puede transformar el conflicto local en una crisis internacional de primer orden. Pero, ¿por qué la sola mención del Burevestnik es capaz de cambiar radicalmente el cálculo estratégico en Occidente y sembrar pánico en Kiev? Vamos a profundizar en lo que realmente significa esta amenaza. No estamos hablando de un misil más. El Burevestnik es el fantasma tecnológico capaz de surcar los cielos durante semanas, esquivando cualquier defensa conocida. Su sola mención ha desatado pánico en Kiev y preocupación en las capitales de Occidente. Pero, ¿qué es realmente el Burevestnik y por qué su sombra aterroriza tanto? Técnicamente, el Burevestnik es un misil de crucero de alcance prácticamente ilimitado, impulsado por un pequeño reactor nuclear. A diferencia de los misiles tradicionales, puede volar a baja altitud, seguir trayectorias impredecibles y permanecer en el aire durante días, incluso semanas. Esto le permite eludir todos los sistemas de defensa aérea existentes, incluidos los más avanzados de la OTAN y Estados Unidos. Su capacidad para esquivar radares y cambiar de rumbo en pleno vuelo lo convierte en una amenaza imposible de neutralizar con las tecnologías actuales. Ni los escudos antimisiles, ni la inteligencia satelital, ni la aviación de intercepción pueden dar garantías contra él. El Burevestnik puede ser el portador de una carga convencional o, lo más inquietante, de una cabeza nuclear, llevando el factor de disuasión a un nivel sin precedentes. No es la primera vez que Rusia menciona este arma. Su existencia fue anunciada públicamente en el año 2018 por el propio Putin, como muestra del avance tecnológico ruso y advertencia velada a Occidente. Desde entonces, se han realizado pruebas reales, algunas de ellas con desenlaces mortales, como ocurrió en el año 2019 durante una prueba fallida que dejó varios fallecidos entre el personal técnico. Para Ucrania y sus aliados occidentales, el Burevestnik representa un desafío sin solución, no solo por su capacidad militar, sino por el mensaje político. Rusia puede romper cualquier equilibrio estratégico si siente sus líneas rojas amenazadas. De hecho, la amenaza de usar un arma de este tipo es suficiente para fracturar la confianza en los sistemas de defensa occidentales y sembrar el miedo ante la posibilidad de una escalada que nadie puede controlar. Sin embargo, llevar este misil al campo de batalla en Ucrania sería una escalada masiva de consecuencias imprevisibles. Su uso real no solo sería devastador para el enemigo, sino que probablemente provocaría una reacción global inmediata. Por eso, la mera mención del Burevestnik cumple una función principal: alterar el equilibrio psicológico y estratégico en el tablero internacional, recordando a todos que las reglas pueden cambiar de un momento a otro. El riesgo es claro. El miedo generalizado que siembra puede llevar tanto a errores de cálculo como a respuestas desproporcionadas, enrareciendo aún más un entorno ya de por sí volátil. El Burevestnik, hoy, es más un mensaje que una opción concreta, pero uno que obliga a todos los actores a repensar sus límites y estrategias. Entonces, si este misil es principalmente una advertencia estratégica, ¿cuáles son los escenarios reales de represalia que Rusia puede emplear y cómo podrían transformar el conflicto en los próximos días? ¿Se acerca una tormenta tecnológica el 25 de enero o estamos ante una operación psicológica a gran escala? La fecha señalada ha encendido todas las alarmas, tanto en Kiev como en las capitales occidentales. Hoy analizamos los escenarios más probables y lo que realmente está en juego para cada actor involucrado. Aunque se ha especulado mucho sobre el empleo del Burevestnik, la respuesta más previsible de Moscú no pasa por usar este arma estratégica de manera directa. En cambio, todo apunta a que Rusia optará por represalias masivas contra infraestructuras energéticas, nudos de transporte y centros de mando ucranianos. Estos ataques, que ya han demostrado su eficacia en el pasado, buscan desestabilizar la retaguardia y minar la capacidad de resistencia de Kiev sin correr el riesgo de cruzar las líneas rojas nucleares. El mensaje está claro. Rusia quiere recordar a Occidente que su paciencia tiene límites y que dispone de recursos escalatorios
mucho más allá de lo que se ha visto hasta ahora. No es casual que se mencione el Burevestnik en este contexto. Más que una amenaza inmediata, funciona como un recordatorio de que Moscú puede redefinir las reglas del juego si lo considera necesario. Sin embargo, el énfasis en el 25 de enero podría formar parte de una maniobra de desinformación pensada para dispersar y confundir a las defensas ucranianas. Forzar a Kiev a preparar recursos en exceso, movilizar tropas y reforzar posiciones de manera apresurada puede debilitar otras áreas estratégicas y hacerlas más vulnerables a ataques sorpresa. El posible impacto social de un colapso energético o de los sistemas de transporte en Ucrania es difícil de sobreestimar. Millones de personas podrían verse forzadas a abandonar sus hogares en pleno invierno, generando una nueva ola migratoria hacia Europa y poniendo a prueba la estabilidad política interna. Cuanto más extrema sea la presión sobre la población civil, mayor será el desgaste para el gobierno de Zelensky y para los aliados occidentales. Occidente, mientras tanto, continúa navegando en un difícil equilibrio entre el apoyo militar y logístico a Kiev y la contención de una escalada que podría arrastrar a la OTAN a una confrontación abierta con Rusia. Si bien se entregan armas y fondos, también se imponen restricciones y advertencias, sabiendo que cualquier paso en falso podría tener consecuencias imprevisibles a escala global. El mayor riesgo en este momento es que una escalada real detone no solo una crisis humanitaria de proporciones inéditas, sino que cambie todo el tablero de alianzas internacionales. Las decisiones que se tomen, o no se tomen, en los próximos días, podrían definir la arquitectura de seguridad mundial durante las próximas décadas. Pero más allá de estos movimientos y advertencias, ¿qué enseñanzas prácticas deja este episodio y cómo pueden prepararse los actores para futuras crisis? Vamos a explorar las lecciones y advertencias que surgen de este tenso capítulo. Cuando el miedo se convierte en arma, la información es tu mejor defensa. Lo primero que debemos entender es que el verdadero poder del Burevestnik no reside necesariamente en su capacidad de destrucción, sino en su valor simbólico y psicológico. Rusia sabe que solo mencionar este sistema puede generar temor y desestabilizar tanto a gobiernos como a poblaciones enteras. El objetivo es sembrar incertidumbre y presión, no tanto apretar el gatillo. Las grandes potencias no solo compiten en el campo de batalla, sino también en el escenario mediático y diplomático. Cada declaración, cada filtración, cada imagen forma parte de una estrategia integral donde la percepción pública es tan relevante como la realidad militar. Por eso, lo que ves en las noticias o en redes sociales suele ser apenas una fracción de la verdad, cuidadosamente seleccionada para influir en tu opinión y en la de los líderes mundiales. Para el público general, el reto es aprender a identificar cuándo se está frente a una operación de presión o propaganda. Pregúntate siempre, ¿quién se beneficia al difundir determinada información? ¿Qué intereses hay detrás de un titular alarmante? Esta habilidad crítica es hoy más necesaria que nunca, porque la ignorancia y la desinformación pueden convertirnos en rehenes de agendas ajenas, empujándonos a posiciones extremas o al pánico colectivo. No olvides que las líneas rojas siguen siendo absolutamente reales. Ignorarlas, históricamente, ha conducido a acciones irreversibles y consecuencias que se extienden mucho más allá del conflicto inmediato. Los ejemplos abundan. Basta recordar cómo la omisión de advertencias claras en el pasado desembocó en enfrentamientos mayores, cambios de régimen o incluso guerras abiertas. Por eso, cada vez que se menciona una amenaza como el Burevestnik, no es solo retórica. Es una forma de marcar hasta dónde está dispuesto a llegar un actor internacional, y no tomarlas en serio puede tener costos altísimos. La escalada no es un destino inevitable. Puede prevenirse si hay comprensión estratégica y presión diplomática suficiente, pero esto solo es posible si la sociedad está informada y los líderes actúan con responsabilidad, reconociendo las señales y evitando reaccionar desde el miedo o la provocación. De lo contrario, ignorar esas señales puede llevarnos a escenarios irreparables, donde las soluciones se reducen y las opciones se tornan cada vez más peligrosas. En este contexto,
Entender la lógica de la disuasión es vital. No se trata solo de evitar el uso de armas, sino de comprender cómo se comunican amenazas, se trazan límites y se gestiona el equilibrio del poder. Ahora bien, si la amenaza es más psicológica que militar, ¿cómo debería actuar un ciudadano informado frente a este escenario de presión creciente? El siguiente paso es descubrir estrategias concretas para mantener la calma y el criterio bajo ataque informativo. Al final, la guerra psicológica puede ser tan decisiva como la militar. El simple anuncio del posible uso del Burevestnik ha generado más desconcierto y debate que cualquier despliegue inmediato de fuerza. Rusia no solo muestra músculo, sino que busca alterar la percepción de seguridad, afianzando la idea de que el conflicto podría escalar si se siguen ignorando las advertencias de Moscú. Aquí, la clave no es solo la amenaza explícita, sino el mensaje implícito. Ninguna parte puede permitirse el lujo de caer en la pasividad ni de dejarse llevar por el alarmismo ciego. Quienes se cruzan de brazos o quienes entran en pánico contribuyen, de manera indirecta, a fortalecer narrativas ajenas y a debilitar la posición de sus propios gobiernos en la mesa internacional. La seguridad colectiva depende menos de la potencia destructiva de un arma y más de la capacidad de interpretar correctamente los mensajes, de debatir abiertamente los riesgos y de no caer en trampas psicológicas. En este contexto, tanto la ingenuidad como el fatalismo son peligrosos. El primero, porque subestima la gravedad de las amenazas. El segundo, porque paraliza y siembra el miedo, facilitando la agenda del adversario. Hoy más que nunca, el futuro de la estabilidad regional y, en última instancia, del sistema internacional de seguridad, pasa por la reflexión crítica y el debate informado. El desafío para la audiencia no es solamente observar, sino ser parte activa de una discusión que trasciende fronteras. ¿Es la disuasión una herramienta para preservar la paz o un juego peligroso de nervios?